Bueno, ahora vamos a hablar sobre el capítulo 12. Como tal, no es un resumen del capítulo 12 porque no estoy abarcando todos los temas que toca el capítulo 12, sino que yo solamente voy a hablar sobre un poco de la interpretación del electrocardiograma, qué significa cada onda, qué puede pasar si una está más grande, si otra está más corta y todo ese tipo de anomalías, pero tampoco me voy a meter tanto a la patología. Y tampoco en el Gaiton hablan más sobre mmm, cómo se expresa el QRS o cómo expresan estas ondas el QRS en este electrocardiograma. Un poco ya lo expliqué en el capítulo pasado, pero en este capítulo todavía lo tocan todavía más hondo, hablando principalmente sobre estas derivaciones, pero no va a ser un tema que ahorita en este video sea del interés, ya que este solo es un video visto desde el área clínica. Y entonces vamos a empezar imaginando, bueno, primero vamos a empezar, ¿no? Este es el diagrama. Realmente aquí vemos muchas derivaciones, vemos que están las bipolares, vemos que están las monopolares, y entonces vemos esto y pues realmente pues, ¿qué es esto, no? Yo esto así solo lo ves, ¿cómo lo voy a aplicar en el electrocardiograma? Y bueno, este fue un electrocardiograma que yo escogí que pues tiene algo de diferente. Entonces pues espero que sirva para ejemplificarlo. Y entonces vamos a empezar. Imaginemos de que a ti te llega este electrocardiograma y te dicen sácame pues el diagrama, ¿no? Sus ejes. Entonces pues te dices, changos, ¿cómo lo hago? Y entonces vamos a hacerlo de dos pasos sencillos. Para esto solo vamos a necesitar el eje, en este caso que es como el de Y, que es de los pies, ABF, y que es monopolar. Y vamos a escoger también el bipolar, el 1, que es que está, ni le estoy señalando, que está en el eje Y, que es el de los pies, foot, y el NX, que es el monopolar, digo bipolar. El foot es monopolar y el 1 es bipolar. Y entonces ya aquí tenemos el electrocardiograma y te dicen que saques pues el eje. Y entonces primero lo primordial es que tú lo hagas en tu cabeza o lo dibujes, que tienes en el eje Y, como habíamos dicho, el de bueno, principalmente a destacar, estos son vectores, es decir, tienen una dirección. En este caso vamos a utilizar el de los pies, como habíamos dicho, que este es monopolar. ¿Desde dónde partimos? Partimos desde los menos 90 milivolts. Y nuestra misión, hacia dónde queremos llegar, es hacia los más 90 milivolts. Y entonces ya tenemos primera parte de nuestro eje. Y luego vamos a usar la derivación bipolar y vamos a dibujarlo de naranja. Y aquí vamos a dibujar, no olvidémonos que es un vector, y le dibujamos su flecha. Aquí, ¿de qué estamos hablando? De la derivación 1, la dejamos como de 1. ¿Desde dónde partimos? Esto, 0 grados. Desde dónde partimos es de 180. Y si lo vemos, aquí ya se está cumpliendo con un plano cartesiano, ¿no? 0, 90, 180. Y en este caso, pues también puede llegar a ser, en este caso, pues lo podemos ver desde el lado negativo, pero puede llegar a ser 180 más 90, 270, según mis cálculos. Y puede ser así, y realmente este cuadro ya lo habíamos visto en el capítulo anterior, ya lo habíamos visto así.
Y ya lo habíamos visto cuando expliqué sobre las derivaciones bipolares sobre D1. Y entonces, ya sabemos que este es D1 y yo les expliqué por qué está en 0. Y se debe a que pues siempre va a su lado positivo. En este caso el lado positivo es el brazo izquierdo y es como para que les sirva para aprendérselo. Imaginen que ustedes son el paciente y están de frente a esto. ¿Dónde estaría? Si aquí está su cadera, aquí está su cabeza, ¿dónde estará su muñeca izquierda? Va a estar en el 0. Y hacia dónde vamos, está hablando desde el D1 de nuestro vector, hacia dónde va, hacia el grado 0. Es decir, es lo mismo, nada más que este está invertido para que ustedes lo vean de frente y sea más fácil entenderlo, pero este ya es como, eso se está al revés, no sé si se entiende. Y entonces ya tenemos esto y aquí ahora podemos ver que aquí es positivo y aquí lo vamos a entender como negativo. Literal es un plano cartesiano. Aquí, si estamos del lado derecho y hacia abajo, es doblemente positivo. Si estamos hacia abajo, estamos positivos, pero estamos en la izquierda, negativos. Aquí estamos arriba y a la izquierda, doblemente negativo. Estamos a la derecha y arriba, porque estamos arriba estamos negativos y porque estamos a la derecha estamos positivos. Entonces así queda. ¿Y qué significa todo esto? Pues bueno, así es como vamos a poder sacar la derivación de nuestro eje, de nuestro electrocardiograma. Si vemos, nada más usamos el D1 y entonces vamos a D1 y vamos a buscar, este es el D1, y vamos a buscar el QRS. Pues está aquí muy claro, ¿no? Es todo este. ¿Es positivo o negativo? Positivo. Entonces ya sabemos que está del lado derecho. Sabemos que ya descartamos el lado izquierdo. Y ya solo nos queda el lado derecho. Y ya aquí ya vimos el D1. Ahora hay que ver el de los pies. ABF. Lo buscamos aquí y hay que ver su QRS. Ustedes digan, ¿es positivo o es negativo? Es negativo. Entonces, ¿qué pasa? Estamos de este... Me confundí. Estamos de este lado, ¿no? Aquí está... Bueno, este punto es hipotético. Estamos aquí. Ya sabemos que este va a ser nuestro primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. ¿Por qué? Porque desde aquí partimos y vamos en sentido de las manecillas del reloj. Y ahora ya sabemos que estamos en el cuarto cuadrante. Lo normal sería, imaginemos que tenemos este QRS, pues sí, no, este no. Sí que es normal. Ya vimos que primero tenemos que ver la derivación 1. Aquí está el QRS. ¿Es positivo o negativo? Es positivo. Este en el que debería ser correcto lo vamos a dibujar de azul. Es positivo. Entonces otra vez ya sabemos que estamos sobre este lado. Y luego vemos el de los pies. Aquí está. Su QRS es positivo o negativo. Es positivo. Y entonces estamos hacia el lado derecho. Esto es para sacarlo rápidamente y no tan exacto. Pero pues realmente aquí ya sabemos que nuestro eje está de 0 a 90. Y entonces, si está de 0 a 90, vamos a tomar el más cercano a 90. ¿Cuál es el más cercano a 90? 60. Y entonces, estamos que en el punto azul, este es en un electrocardiograma como debería de ser, ¿no? Que debe ser todo positivo y de hecho si les preguntan cuál debería de ser el valor normal, más 60. Y si en este caso, que fue justo que busqué uno que estuviera mal, pues aquí estamos en el cuarto cuadrante y entonces pues podríamos decir que está en menos 30 porque habíamos dicho que está en las manecillas del reloj, el más cercano, y entonces podemos decir que está en menos 30.
¿Está cerca del 60, que es nuestro valor normal? No. Entonces, ¿tiene un eje normal? Tampoco. Y ya realmente es lo único que piden para esta ocasión. Ahora vamos, ya vimos lo de los ejes, que si es derecha, izquierda, del QRS positivo, QRS negativo, que tenemos que checar la derivación 1, tenemos que checarle los pies y ya, ¿no? Hasta ahí acabamos de esta parte. Ahora vamos a lo que es la interpretación de lo que es el electrocardiograma. Entonces vamos a empezar como onda por onda. Como digo, no voy a meterme a cosas patológicas tan profundas porque no es el caso. No estamos en la materia de cardiología, no estamos en la fisiología y nada más estamos entendiendo por encima al electrocardiograma. Entonces vamos por partes. La onda P. La onda P, ya saben de qué significa, es de la despolarización de la aurícula. Visto ya más a fondo de todo lo que ya hemos visto en todos los capítulos de cardio que ya hice video, ¿cómo se despolariza la aurícula? Pues primero se tiene que disparar el nodo sinusal y que propague su impulso, y entonces las aurículas se excitan y hacen su contracción, y entonces la onda P es de la despolarización auricular. Ahora, aquí algo importante, la primera parte de la onda P es sobre la aurícula derecha, y luego la segunda parte es sobre la aurícula izquierda, derecha, izquierda. Y entonces imaginemos que tenemos una onda P muy alta. No, bueno. No sé si así quedaría, pero es alta, más alta de lo normal, ¿no? Porque si ya les dije que la primera parte se debe a que es a la aurícula derecha, ¿qué creen? ¿Por qué creen que se elevó la onda P? Se debe a que hay una hipertrofia auricular en la aurícula derecha. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que esta parte corresponde a la aurícula derecha, y si está muy alta quiere decir que pues duró más su estímulo eléctrico, ¿no? Ya sabemos que si está más gordito, pues se queda ahí por más tiempo el estímulo eléctrico. Entonces, ¿qué pasa? Se sube mucho la onda P. Y entonces cuando veamos si nos dicen si hay una onda P, ¿qué significa? Una hipertrofia auricular derecha. Pero ahora imaginemos que tenemos una onda P muy ancha. Imaginemos que aquí empieza normal, tiene una elevación normal porque la aurícula derecha está normal, pero está así. ¿A quién le corresponde todo este cacho? A la aurícula izquierda. ¿Dónde está el problema? En la aurícula izquierda. En este que va a haber una hipertrofia de la aurícula izquierda. Ya hemos dicho que si está muy alta, hipertrofia de la aurícula derecha. Si está muy ancha, hipertrofia de la aurícula izquierda. ¿Sí entendimos por qué? Bueno, espero, ¿no? No me pueden responder. Y ya básicamente es esto. Realmente en todas las ondas va a variar en qué derivación estamos, pero pues no me voy a meter tanto en esos temas porque veo difícil que sea un tema que se les pregunten, pero pues ya lo habíamos visto, de que en este caso, y ya lo habíamos visto en capítulos pasados, que siempre se van hacia el lado positivo, las derivaciones bipolares, entonces pues van a tener estas ondas positivas. Principalmente en la derivación 3, pues tienen un poquito menos negativas, menos positivas todas estas ondas, pero siguen siendo positivas. O sea, están más chaparras. Y así es como queda de la onda P. Ahora pasamos a lo que es al complejo QRS. Bueno, aquí está el intervalo PQ, pero más adelante ya vamos a hablar sobre los intervalos y de los segmentos. Ahorita solo estamos sobre las ondas. Ahora vamos sobre la onda QRS. Vamos a empezar con lo que es la onda Q. La QRS, el QRS ya sabemos que significa despolarización ventricular y va por partes.
Ya vimos en el capítulo pasado de cómo pasa, ¿no? De que rápido ven al coche de carreras pasar por el septo ventricular. Si no entienden, vean el otro video. Entonces, ¿por dónde empezamos? Por el septo ventricular. ¿De qué me habla? ¿De qué despolarización? La onda Q, exacto, del septo ventricular, perdón. Entonces, principalmente esta es muy cortita, no es tan honda, y no se ve casi en ninguna derivación. Es realmente, pues, no raro, porque sí se debe de ver, pero no está en todas, no es de que por ley tiene que estar ahí negativa. Pero puede ser patológica, porque si está muy ancha, si está muy honda, muy negativa, significa que hay un infarto. ¿Por qué un infarto? Cuando digo infarto, piensen que el corazón ya no está funcionando, ¿no? Alguien le puso pausa al corazón. Y entonces eso significa, si alguien le puso pausa, es que alguien le puso pausa al estímulo eléctrico. Y ya habíamos dicho con qué empieza el estímulo eléctrico en los ventrículos, por la despolarización del septo ventricular. ¿Y qué me ejemplifica la despolarización del septo ventricular? Exacto, la onda Q. Por eso, si está muy honda, significa que pues ahí hay un infarto, ¿no? Ahora, hay algo aquí que creo como tal no he explicado en las generalidades, y es cuando hay algo isoeléctrico, que sí, creo que sí lo había explicado, pero lo voy a volver a tomar. Si está isoeléctrico, es decir, que hay una línea recta en la que no está pasando nada, ¿qué es lo que pasa? Nada. Sí hay cargas realmente positivas y negativas, pero no está habiendo ningún cambio. Lo negativo está siendo negativo y lo positivo está siendo positivo. Entonces no hay ningún cambio, y por eso el electrocardiograma distingue cuando algo pasa y cuando algo se aleja. Y entonces, si no hay ningún cambio, pues realmente pues vamos a tener todo lo isoeléctrico. Entonces no pasa nada. Ahora vamos a la onda R. Este es pues realmente de las más altas, ¿no? Bueno, la más alta, yo creo. Y ya habíamos dicho, hay también otra cosa que voy a aclarar, que me he equivocado en mi anterior video, es de que yo había dicho que la onda R tiene que llegar a 1 milivolt, y aquí me he equivocado. La corrección es de que 2 cuadros grandotes son 1 milivolt. Un cuadro grandote son 0.5 milivolt. No sé si ahora sí ya me entendí correctamente, de que había dicho que para que esté calibrado tiene que estar a lo que es 10 milímetros sobre milivolt. Y también otra cosa para calibrar su velocidad es de que esté 25 milímetros, de que cada 25 es un segundo, y entonces nos sirve para sacar la frecuencia cardíaca. Espero ahora sí haberme entendido. Ahora vamos con la onda R. La onda R es la primera de flexión del QRS positiva. Bueno, primera y última. Y esta se basa sobre la despolarización ventricular. Así fácil, es la que la inicia. Ya habíamos dicho, ahora sí ya de los ventrículos, porque la onda Q era sobre el septo ventricular. Ya sobre las paredes ventriculares es la onda R. Y ya después la onda S es la deflexión negativa de los ventrículos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando hay un QRS ancho? Cuando hay un QRS ancho se puede deber a muchas cosas. Uno puede ser un bloqueo de rama. Ya lo habíamos explicado en el anterior video, pero lo vuelvo a tocar porque estamos en el electrocardiograma. Si hay un bloqueo del AB, se va a prolongar el intervalo del PR. ¿Por qué? Porque el P, aurícula, QRS, ventrículo. Si está grande, pues no hay una buena comunicación de aurícula y ventrículo, y entonces se está prolongando. Lo mismo, si se prolonga solo el QRS,
pues ¿qué está significando? Que no está pasando bien el estímulo de que se despolarice y se contraiga. Ese estímulo no está pasando hacia el ventrículo y entonces por eso está ancho, porque está tardando mucho tiempo en ejercer esa tarea. Y entonces, si está ancho, nos puede significar un bloqueo de la rama y también puede significar una hiperpotasemia grave. En el pasado video ya habíamos hablado sobre qué pasa cuando hay una hiperpotasemia o una hipopotasemia relacionada con las ondas, pero en el potasio solo hablé sobre la onda T. Bueno, aquí está también. Solo hablé sobre la onda T y que se relaciona mucho con el potasio, pero también en el QRS tiene mucha importancia el potasio. ¿Por qué? Pues porque también, si recordemos, eso ya lo hablé en el ciclo cardíaco, recordemos que, no sé si llegó, por aquí debe de estar. Aquí está y tenemos aquí al QRS. Y si recordamos, ahorita sigo en el QRS y estoy hablando del potasio, estamos hablando de una despolarización. Y entonces, ya me perdí aquí, voy a volver al pasado. Y entonces, si hay una hiperpotasemia, pues me va a provocar que que no exista la fase de meseta. Ah, es que no era ahí. A ver, empezamos de cero con la hiperpotasemia. Con la... Ajá. Un momento. Que ya me surgió aquí una duda. Sí, de una hiperpotasemia, ¿no? Y entonces, si hay una hiperpotasemia, me va a ensanchar el QRS. ¿Por qué? Porque, como ya había dicho, yo antes en mis anteriores videos había dicho que los canales de calcio son envidiosos y no permiten que otro entre. Pues lo mismo va a ser más o menos con el potasio. No van a permitir que que exista esa, esa meseta que es la que hace que se acorte el QRS, ya lo había explicado en mi video pasado. Pero entonces, si hay una hiperpotasemia, pues va a ser envidioso, no va a permitir que exista la meseta del calcio, que es la que me permite que sea chiquito el QRS. Y entonces, si solo está el potasio, pues me va a ensanchar el QRS. Ahí espero haberme entendido. Pero, ¿qué pasaría si tengo el QRS muy alto? Principalmente, pues hablando de la onda R, ¿no? Ya había dicho que pues tiene que abarcar de 0.5 milivolts, pero imaginemos que llega hasta el 1 milivolt. Está muy alta. No sé si eso exista, pero está muy alta. ¿Qué sería en este caso? Una hipertrofia ventricular. Como ya hemos dicho que si está muy alta, se debe de una hipertrofia auricular en la onda P, hablando sobre la aurícula derecha. En este caso, igualmente, si está muy alto la onda R, se debe a que hay una hipertrofia, en este caso ventricular. Ahora pasamos a la onda T. La onda T es sobre la repolarización ventricular. Ya habíamos dicho que el ion encargado sobre la repolarización es el potasio. ¿Y qué pasa si hay una hiperpotasemia? Si hay una hiperpotasemia, se me va a, va a pasar una onda T muy picuda. ¿Por qué? Pues porque la hiperpolarizamos de más, porque tenemos mucho potasio. Por todo lo contrario, ahora imaginemos que tenemos muy poco potasio, una hipopotasemia, entonces que vamos a tener una T plana, porque no hay potasio que me repolarice el ventrículo. Y entonces si no hay potasio que me repolarice el ventrículo, pues no va a haber onda. Y entonces vamos a tener una onda T plana. Y ahora, ¿qué pasaba si hay una onda T plana? Va a ocurrir lo que es la onda U. La onda U es la que es de cierta forma patológica y es la que principalmente vamos a ver cuando hay una hipopotasemia. Y pues, ya acabamos con lo que son las ondas. Ahora vamos con los segmentos.
Ya en mi anterior video ya había explicado que los segmentos es cuando hay un espacio de isoelectricidad. Por ejemplo, aquí tenemos un segmento, aquí tenemos otro segmento en el que no está, voy a borrar todo para que no nos confundamos, pero pues espero que ya se haya entendido el segmento. El segmento es cuando hay una parte de isoelectricidad entre cada onda. Son líneas sin ondas, así para resumirlo. Y tenemos el segmento el segmento PR. También lo pueden conocer como el PQ, pero como dije, casi no se le llama PQ. ¿Por qué? Porque la Q casi no está en ninguna de las derivaciones. Entonces lo vamos a ver más en la llamado como PR. Entonces el segmento PR, como nos los dice, pues es desde la final de la P y el inicio de la R. ¿Y qué nos va a representar? La conducción del nodo AB. Ya lo habíamos visto en el pasado capítulo de que el Guyton habla sobre ciertas patologías como es el bloqueo AB, que ya lo expliqué hace rato, y el de Wolff-Parkinson-White, que ya le dije sobre el PR. ¿Qué pasa cuando está muy grande el PR? Significa que hubo un bloqueo de AB porque no hubo quien me transmita la señal de la aurícula al ventrículo y entonces se alargó. Pero ahora, ¿qué pasa si se acorta? Significa que no toqué las fibras AB, sino que del nodo sinusal usé un atajo que la Kent y llegué directo hacia las otras fibras del ventrículo y lo acorté. Entonces, si lo acorto, significa que se despolarizaron antes el ventrículo y se contrajo antes el ventrículo. Entonces, si les preguntan qué es lo principal que evalúa el segmento PR, la conducción por el nodo AB, lo dice en su mismo nombre, AB. Aquí, si hablamos de la P, hablamos de la aurícula. Si hablamos de la R, estamos hablando del ventrículo. AB, aurículo ventricular. Por eso, si tenemos el PR largo, significa que tenemos un bloqueo AB de primer grado. Si tenemos, ahora pasamos a lo que es el segmento ST. El segmento ST, aquí hay un punto del cual no se habla realmente de nada porque solo significa como algo patológico y nuevamente nada nos indica si hay un paro, pero lo vamos a hablar más adelante, que es el punto J. El punto J está aquí justo cuando termina la onda S y empieza el segmento ST. Y pues aquí ahora vamos a hablar de lo principal, segmento ST. Cuando no hay ninguna, pues ninguna onda. ¿De qué nos va a significar el segmento ST? Nos va a significar sobre la fase de la meseta ventricular. Es de cuando queremos pues durar más sobre la contracción. Y ustedes dirán, si se está contrayendo, ¿por qué aquí está en isoelectricidad? Como ya lo había dicho, lo positivo está siendo positivo y lo negativo está siendo negativo. Ya se contrajo y entonces todavía no me entra la repolarización. Por eso todavía está isoeléctrico. Espero ahí haberme entendido. Lo negativo va hasta acá. Entonces todavía no hemos llegado a lo negativo. Y lo positivo ya fue acá. Y entonces lo positivo ya fue positivo. Y lo negativo todavía no me llega. Y entonces estamos en un momento de isoelectricidad. No está llegando nada de electricidad. Espero ahí haberme entendido. Y entonces aquí en este segmento me habla que ya ocurrió la despolarización de los ventrículos. Ya están totalmente despolarizados. Entonces, si hay una elevación del ST, es decir, elevación literal a lo que entendemos, se eleva por cualquier cosa, pensamos en un infarto. ¿Y a qué me refería al punto J? El punto J, como dije, está al final de la onda S. Y entonces, si está al final de la onda S y está elevado, pues ahora vamos a tener el punto J elevado, ¿no? Por eso se dice que si hay elevación del punto ST, hay infarto. Por eso es sinónimo que si está elevado el punto J,
hay infarto. Son sinónimos porque realmente el punto J está en el segmento ST. Entonces ahí espero haberme entendido. ¿Y por qué hay un infarto? Otra vez hay que pensar, en el infarto está dejando de funcionar una parte del corazón. Si hay una elevación, quiere decir que cuando debe de haber isoelectricidad, no está habiendo la isoelectricidad. Sigue estando excitados los ventrículos. Y ya habíamos dicho que para este segmento ya se tuvieron que haber despolarizado en su totalidad los ventrículos. Y entonces, pues está dejando de funcionar una parte del corazón, ¿no? Entonces, si está dejando de funcionar, pues se va a elevar este segmento y se va a seguir excitando los ventrículos y no va a haber este momento de paz en el que ya no hay nada de electricidad excitando. Entonces ahí espero haberme entendido. Y ahora, ¿qué pasaría si hay una depresión del ST? Pues hay una isquemia. Esto se lo pueden aprender. Bueno, a eso lo digo al final. Y ya acabamos con todo lo que son los segmentos. Como dije, los segmentos son todas esas partes que no hay ondas. Ahora vamos con los intervalos. Los intervalos son partes que los vamos a agrupar por ejemplo, en este caso aquí el RR, pero aquí sí vemos que hay varias ondas, ¿no? Entonces, por eso se le llama intervalo en el que sí hay ondas. El RR pues, nos dice y nos va a hablar sobre lo que es el ciclo cardíaco, porque ya había mencionado que el ciclo cardíaco es cuando habla de un latido a un latido, aquí hay un latido y aquí hay otro latido. Entonces el RR nos va a servir para delimitar lo que es un ciclo cardíaco. Y entonces, pues, entendiéndolo, es pues, como obviándolo, aquí el intervalo RR nos va a servir para distinguir y ver qué pasa de una despolarización de los ventrículos hasta la otra despolarización otra vez de los ventrículos. Y entonces ahí espero que se haya entendido. Ahora vamos a ir hacia el intervalo PR. Este intervalo PR nos va a hablar desde que empieza la onda P hasta que quiero estornudar. Hasta que termina la onda R, que quiere decir que es el tiempo desde que se despolarizan las aurículas hasta que se despolarizan los ventrículos. ¿Qué pasa si otra vez hablando? Es lo mismo del segmento PR al intervalo PR. Realmente es lo mismo. Porque si está largo, ¿qué significa? Bloqueo AB. Si está corto, el síndrome de Wolff-Parkinson-White, porque existe el As de Kent, del cual ya hablamos. Es realmente todo repetitivo. Ahora vamos sobre el intervalo QT. De que me está hablando, el QT me habla solo de ventrículos, porque me habla desde que inicia la despolarización de los ventrículos hasta que termina la repolarización de los ventrículos. Es todo el trabajo eléctrico de los ventrículos. Y ahora, ¿qué podríamos pensar si hay un QT largo? Ya lo expliqué en mi video pasado. Si hay un QT largo, hay una hipocalcemia. No, debería haber una hipercalcemia, ¿no? No, sí, al revés, perdón. Si hay, fue de lo que critiqué en mi anterior video. Si hay un QT largo, hay una hipocalcemia. Ya lo había usado esta analogía, ya que si hay un QT largo, significa que el calcio lo queremos ahorrar. ¿Por qué? Porque tenemos poco y si lo queremos ahorrar, pues lo vamos a extender lo máximo que podamos. Entonces, por eso si tenemos un QT largo, hipocalcemia. Si tenemos un QT corto, significaba que teníamos mucho dinero. Bueno, lo puse en mi analogía. Tenemos mucho calcio y entonces tenemos mucho calcio y pues lo gastamos rápido. Es como yo utilizo esta analogía.
Si tenemos mucho dinero, si nos dieron hipotéticamente 1,000 pesos, cuando solo nos daban normalmente 50 pesos, pues tú piensas que te alcanza para comprarte todo, ¿no? Y entonces pues te gastas todo con tus 1,000 pesos. Y entonces aprovechaste el tiempo con esos 1,000 pesos. No, ¿cuánto te duró? Muy poquito. Por eso si tenemos mucho calcio, tenemos el QT corto. Si tenemos poco calcio, si te dieron 50 pesos para toda la semana, pues los vas a tratar de estirar todo lo que se pueda, ¿no? No comer nada. Y entonces los estiras y por eso si tienes poco dinero, poco calcio, hipocalcemia, vas a estirar todo lo que puedas el QT. Y entonces por eso, pues tienes por eso se corta y se alarga el intervalo QT. Ahora ya hablé sobre el intervalo RR. Si hay un intervalo RR corto, significa, ya había dicho que es el inicio de un latido al inicio de otro latido. Si aquí ya se me recorrió otra vez, aquí ya tengo un segmento R, que significa una taquicardia, ¿no? Estábamos latiendo muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y por otro lado, si tenemos muy alargado el segmento, el intervalo, perdón, RR, significa que hay una bradicardia. Y ya básicamente es todo. Ya les hablé sobre todo, básicamente. Y ya es todo. Como último, a lo que yo no hablé en ninguno de mis videos, pero tampoco les recomiendo que se lo aprendan, es desde cada ¿cómo se llama? Derivación. Desde cada derivación, pues obviamente ve cada parte del corazón. Pero si entendieron lo que yo expliqué en mi anterior video de acá, cuando usé... ¿dónde está? Cuando usé esta imagen, ya entendieron todo. Y aquí es donde les pido, realmente hay dos caminos en fisiología. Se les pueden saltar esta parte y ya se termina el video si quieren. Hay dos caminos en fisiología. Uno es el difícil, el cual es memorizarlo. ¿Funciona? Sí, pero es el más difícil. Ahorita lo que yo les dije se lo pueden memorizar y pueden, así tal cual, así como va. El QT largo significa hipocalcemia, QT corto, hipercalcemia. Y ya ahí terminó, no lo comprendieron. ¿Les va a servir? Pues de cierta forma sí, pero no es lo que buscamos. Yo lo que les pido es que comprendan todo lo que dije y busquen su propia analogía, o si la entendieron con la mía, úsenla como lo que usé con el dinero y compréndenla. Todo lo que ya hemos aprendido, todo lo que ya aprendieron en anatomía, todo lo que ya aprendieron en todos lados, úsenlo y comprendan, por ejemplo, ahí con la anatomía, que saben de que la B conecta lo que es la despolarización de la aurícula con el ventrículo, pues saben que va a estar alargado el intervalo PQ, pues van a saber todo. O sea, simplemente es de comprenderlo y con que me hayan comprendido ahorita, lo van a comprender en el examen. Solo no se pongan nerviosos y ya, fue todo de corazón.